Esta semana, incluso en el cine, vimos un título que no podía encajar más afín al nombre de esta sección: En el camino de David Pablos. Veneno es un joven que se gana la vida al pie de carretera, prostituyéndose en los paraderos de los trailers del país. Algo que, al parecer, sucede mucho más a menudo de lo que la comunidad camionera está dispuesta a aceptar públicamente, pero bueno, todo el mundo sabe ahí. Veneno conoce a El Muñeco, un conductor de carga que decide darle aventón, y durante el trayecto ambos construyen una especie de amistad, complicidad y algo más difícil de definir. El Muñeco no es gay, pero tampoco tiene problemas con los gays, un aliado dirían algunos. Con lo que sí tiene una relación complicada es con ciertas sustancias. En el camino está justo en las antípodas de la película que vimos la semana pasada, El fin de las primeras veces. Y para quienes dicen que todas las películas LGBT son iguales, aquí tienen un ejemplo bastante claro de que dos hombres besándose en la pantalla no significa que estás viendo la misma película. El fin de las primeras veces es una historia completamente anclada en su protagonista. Vemos su evolución y su sentir a través de situaciones cotidianas, sin grandes giros dramáticos, con una estructura más libre que se alimenta del mood, del carisma de sus personajes y una tensión que surge a manera sugerida de la ansiedad por encajar, el deseo y riesgos latentes del contexto. En el camino, en cambio, es una película mucho más estructurada desde el guión. Aquí los personajes toman decisiones con consecuencias de vida o muerte, y la tensión nace de los secretos que esconden y de cómo cada vez que conocemos algo más de ellos, las apuestas aumentan. También hay una tensión erótica constante entre ambos personajes. Y aquí no hay demasiadas sutilezas respecto a los peligros que les rodean. ¿Qué tienen ambas en común? Pues mucho pene en pantalla y hombres besándose y no mucho más. Lo cual sirve para recordar que el cine LGBT no es un género, sino una etiqueta paraguas bajo la cual caben películas completamente distintas entre sí. Como recomendación, otra película que fui recordando mientras veía esta, porque incluso hay una mención directa a esa carretera, es Nómadas de la 57, un documental que sigue a una mujer trailera de personalidad magnética y donde paralelamente vamos descubriendo el mundo de los conductores de carga. Aunque también aborda el machismo y los riesgos de esa profesión, tienen una vibra completamente distinta gracias, pues, a la luz que emana su protagonista. Ver estas dos películas seguidas puede ser un gran combo. Hay una reflexión que En el camino abre, intencionalmente o no, sobre las narrativas LGBT que vemos en pantalla. La semana pasada celebraba algo de El fin de las primeras veces que, pese a las malas decisiones que toman sus personajes, había un sentido de cuidado mutuo y de búsqueda de pertenencia que se sentía cálido y luminoso. Y lado a esto, creo que en las tendencias de los últimos años predominaban historias LGBT más optimistas, rubro al que quizá pertenece El fin de las primeras veces sin llegar al extremo más mainstream que fue Heartstopper, por ejemplo, donde existe un entorno generalmente receptivo y donde incluso las pequeñas antagonistas suelen terminar aprendiendo alguna lección. Por eso me parece interesante que llegue una película como En el camino, que regresa a explorar zonas más oscuras, ambiguas y peligrosas, donde los personajes y sus caminos distan de las películas diseñadas para hacernos sentir bien. Esa confianza en que ciertos conflictos ya estaban superados no solo se veía en las series, también permeaba parte de la conversación cultural. Aquí me voy al anecdotario personal. Recuerdo en 2019 recibí el rechazo de un fondo para desarrollar una película LGBT porque, según un miembro del jurado, expresó que este tipo de historias ya no pasaban, refiriéndose a un hombre de más de 40 años que seguía en el closet. Más allá de su opinión, que ignoraba una enorme cantidad de realidades, también creo que refleja un momento muy específico donde parecía que las narrativas LGBT debían ya encaminarse principalmente en los escenarios más optimistas e idealistas del espectro. ¿Qué nos dice de los tiempos actuales ver nuevamente películas LGBT más sombrías? Quizá ya no nos sentimos tan optimistas. Ahora bien, también vale la pena aclarar algo importante. Las consecuencias que enfrentan los personajes de En el camino no derivan necesariamente de su orientación sexual. Y ahí sí les dejo la pregunta: ¿qué convierte exactamente a una película en una película LGBT? ¿Es que los conflictos de la historia se desprenden directamente de la orientación sexual o identidad de género de sus personajes? ¿O basta con que haya personajes LGBT para que la clasifiquemos de esa manera? Si fuera únicamente una cuestión de inclusión, entonces películas como The Devil Wears Prada
tendrían que promocionarse como cine LGBT, porque ahí está el personaje de Stanley Tucci, que es abiertamente gay, es importante para la historia y probablemente uno de los personajes más queridos de la película. Sin embargo, pues nadie la vende, ni la programa, ni la recuerda como una película LGBT. Y eso me hace pensar en los géneros cinematográficos porque surgieron en buena medida como una herramienta para orientar a las audiencias. Identificaron cuestiones estructurales o temáticas que podían vender bajo una etiqueta para decirle al público más o menos qué experiencia iban a encontrar: terror, western, comedia romántica, thriller. También servía para distinguir a los estudios porque algunos se especializaban en cierto tipo de películas. Pero cuando hablamos de cine LGBT, estamos hablando realmente de un género, porque dentro de esa etiqueta caben películas tan distintas entre sí como El fin de las primeras veces y En el camino. Una podría venderse perfectamente como un coming of age y la otra como un thriller de carretera. Sus estructuras, tonos, ritmos y objetivos narrativos son completamente distintos. Y a veces me pregunto si esa etiqueta ayuda o limita. Lo digo porque algo parecido pasa con el cine mexicano. Hay personas que hablan de cine mexicano como si fuera un género cinematográfico. Ven una película mexicana y sienten que ya cumplieron su cuota del año, aunque una sea comedia absurda y la otra thriller psicológico. Entonces, teniendo como ejemplo El fin de las primeras veces y En el camino, que se estrenaron una tras la otra, prácticamente con una semana de diferencia, ¿se ven beneficiadas de ser vendidas como película LGBT o les juega en contra? ¿Llegaría más gente si una se promocionara principalmente como coming of age y la otra como thriller? Es pregunta, no tengo respuesta y quizá alguno de ustedes aquí pueda compartirnos su perspectiva. En fin, es todo, es algo de lo que estuve pensando mientras veía la película y espero haber contribuido a despertar su curiosidad para que se lancen a ver esta película que en pleno verano corre mayor riesgo de desaparecer a la semana de la cartelera. Recuerden que, tanto en el cruising como en el cine, las sorpresas están ahí donde nadie más entra. Bueno, los leo.